presidente del Consejo de Ministros no es jefe de gobierno. La Constitución establece en favor del presidente de la República la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Es decir, es el presidente de la República el que dirige la política general del gobierno. No obstante, nuestra Constitución consagra un sistema mixto al establecer el voto de investidura en la actual Constitución que la Constitución de 1979 suprimió. Y es así que estamos hoy, luego del inicio de un diálogo democrático para sustentar la política general de gobierno y las medidas que la Constitución obligan a presentar al Congreso Nacional. El diálogo que hemos establecido con las diversas agrupaciones políticas creo que ha sido una prueba importante para el sistema democrático. Nuestra historia republicana nos demuestra que cuando oposición y gobierno han llegado a extremos, los finales no han sido felices. Y el costo que hemos tenido que pagar la mayoría de los peruanos por esas interrupciones constitucionales no han servido precisamente para construir en el Perú una cultura democrática y una conciencia constitucional. Por eso dije, desde el momento que el presidente de la República me encargó la presidencia del Consejo de Ministros, que debía cambiar en mi modo de actuar porque iba a representar la voz del gobierno. Lamento que en el diálogo no hayan podido participar todas las agrupaciones. Circunstancias como las de Tía María me obligaron a viajar en 2 oportunidades a la ciudad de Arequipa. Pero quiero mencionar que este encuentro ha servido y ciertamente ha costado a todas las partes que han participado para demostrar que más allá de las circunstancias políticas, más allá de las adversidades, más allá de los enconos personales, por encima están los intereses permanentes del Perú. Podemos discrepar, de hecho vamos a discrepar, porque un diálogo no significa un entendimiento. El viejo líder histórico del APRA, Ramiro Prialé, acuñó la célebre frase «conversar no es pactar». Y ciertamente, estos diálogos no han servido para pactar, han servido para intercambiar impresiones, para abrir un espacio político que estaba cerrado. El compromiso del gobierno es de continuar con este diálogo, lo cual no significa que políticamente tampoco nos vayamos a entender. ¿Por qué? Porque es natural que en un sistema democrático existan diferencias. La primera la hemos notado el día de hoy y hemos visto además cómo erosiona fácilmente la tensión política en el hemiciclo. Yo he sido sumamente claro, señora Presidenta, al concurrir, en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución, que venía a explicar, a exponer la política general del gobierno y las medidas que, de acuerdo a la Constitución, yo presento a la consideración del Parlamento Nacional. Y por razones técnicas y políticas, el presidente del Consejo de Ministros y todos los ministros que hemos participado en la elaboración de este mensaje consideramos que son necesarias las delegaciones de facultades legislativas. Esto no es un atentado contra la democracia, esto no es el cierre del Parlamento, como ha dicho algún congresista, ni tampoco es la falta de confianza. La delegación de facultades legislativas es un procedimiento que se incorpora en la Constitución precisamente para agilizar momentos en los cuales el poder legislativo no avanza al mismo ritmo. Es cierto que al Parlamento no le gusta renunciar temporalmente a su potestad legislativa,
pero el decreto legislativo creo que es un instrumento que puede ser controlado con mayor eficacia política que los decretos de urgencia. No peco de infidente al señalar que en algunas de las reuniones que sostuve con las agrupaciones políticas, algunos dirigentes me señalaron: ministro, para destrabar las inversiones utilice los decretos de urgencia. Y yo democráticamente les manifesté que no estaba de acuerdo con ese criterio jurídico, porque los decretos de urgencia en nuestro marco constitucional tienen otra concepción, precisamente para la emergencia en medidas económicas y financieras de carácter extraordinario. Y en este campo vamos nosotros a actuar de manera más amplia. Como lo ha recordado el día de hoy el congresista Reyardo, señora presidenta, en su oportunidad el Gobierno solicitó delegación de facultades legislativas para enfrentar el grave problema de la inseguridad ciudadana. Y esas medidas, esa delegación de facultades, se las negaron al Gobierno. Pero como contrapartida, el Parlamento Nacional tampoco aprobó leyes. Y es justo decirlo, sin ánimo de crítica, es justo decirlo. Por esa razón, reitero que nuestra convicción es en todo momento la de enfrentar los problemas nacionales dentro del marco de la Constitución y la ley. Y oportunamente presentaremos el proyecto o los proyectos de ley autoritativos solicitando la delegación de facultades conforme lo establece la Constitución. Quisiera mencionar otros asuntos de importancia. Uno de ellos, la minería, señora presidenta. La minería, como lo he mencionado, por razones geográficas y geológicas, es una riqueza natural que hace del Perú un país que podría ser viable, desarrollado y rico. Pero es cierto también que en el pasado ciertos proyectos mineros han generado en la población desazón y desconfianza. Los arequipeños de Tía María tampoco protestan sin razón, y es que esa empresa en el pasado, en la zona, específicamente en Moquegua y Tacna, no tuvo una buena actuación. Y de otro lado se presentaron aspectos técnicos como por ejemplo la utilización del río, que en su momento también generaron dudas. Pero hoy la situación es diferente. Creemos, y eso lo he dicho públicamente, que debemos enfrentar los problemas a través del diálogo y no del uso de la violencia. Y en ese sentido, invoco a los arequipeños para que nos sentemos en la mesa a debatir técnicamente los problemas. En la mañana mencionaba que solo en el caso de Tía María, este proyecto implica una inversión de aproximadamente de 1.400 millones de dólares y que rendirá 90 millones de dólares anuales en concepto de canon a la región de Arequipa. Yo me pregunto, ¿la región de Arequipa está como para darse el lujo de rechazar 90 millones de dólares anuales? Y además, como también lo afirmé el día de hoy, existen en cartera aproximadamente 7.000 millones de dólares pendientes de ejecución en proyectos mineros para Arequipa. De trabajar de manera seria, respetando el medio ambiente, con tecnología moderna y despejando las dudas técnicas, yo creo que 7.000 millones de dólares no solo van a cambiar el destino y el futuro de todos los arequipeños, sino también de la mayoría de los peruanos. Por esa razón, no quiero que pase con Arequipa lo que aconteció con el Cusco. 20 años tuvo el Cusco enterrado el gas de Camisea. 20 años de disputa ideológica y política.
20 años de oposición técnica. Hoy vemos que el gas de camisea es una realidad, decisión que hoy casi ningún cusqueño cuestiona. Y gracias a la existencia del gas de camisea, la energía para el desarrollo del Perú hoy día es posible. Por eso creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos para dejar de lado esas ideologías y esas posturas políticas que hoy podemos constatar en el pasado frenaron el desarrollo económico del Perú. Y hoy en día los pueblos pueden elegir entre la prosperidad o la pobreza, precisamente optando por políticas económicas de atracción a inversiones nacionales y extranjeras que generen desarrollo y riqueza. Y la riqueza solo se genera con la inversión. Por esa razón, confío que al final la sensatez predomine y beneficie a la mayoría de los peruanos. Quiero tocar también otro tema que ha sido materia de preguntas, el asunto de la DINI. Quiero ratificar el día de hoy el compromiso político del Gobierno de colaborar en todas las investigaciones que se vienen realizando a nivel del Congreso de la República, Contraloría General de la República y Fiscalía de la Nación, para que los hechos materia de investigación sean aclarados. Y en ese sentido ratifico mi compromiso público. Teniendo en cuenta precisamente la gravedad del caso, he propuesto el día de hoy el pedido de delegación de facultades legislativas para que se eleven las penas relacionadas al espionaje telefónico. Y en aspectos administrativos que son competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, hemos dispuesto que aquellos convenios de búsquedas en los registros públicos que han vencido no sean renovados y aquellos que estaban vigentes sean dejados sin efecto, con órdenes expresas a todos aquellos que laboran en la DINI de no hacer esa clase de búsquedas. Adicionalmente, se ha cesado a todo el personal que estaba involucrado en este aspecto. Quiero mencionar, de otro lado, que la comisión continuará desarrollando su labor. Tengo una postura personal respecto a la labor que debe cumplir la DINI. En ese sentido, considero, pero esta es una postura particular, reitero, que debería cumplir una labor solamente de inteligencia estratégica y que la inteligencia operativa debería estar en manos de la Policía Nacional y los estamentos especializados para combatir el terrorismo y el narcotráfico de las Fuerzas Armadas. Quiero mencionar adicionalmente, lamentablemente ya concedí las 2 interrupciones, Presidenta. Quiero finalizar señalando lo siguiente. El gobierno no es un gobierno de transición. Claro está que su obligación es la de organizar elecciones neutrales, libres y democráticas. Tenemos todavía por delante año y 5 meses. Año y 5 meses que el país no puede detenerse, que el país no puede parar, que el país no puede dejar de ser administrando, adoptando medidas. Y es en ese sentido, señora Presidenta, que el Gabinete ha propuesto el pedido de delegación de facultades legislativas. Teniendo en cuenta lo expuesto, ratifico que el Gabinete que me honro en presidir ha cumplido con lo establecido por el artículo 130 de la Constitución, razón por la cual solicito el correspondiente voto de confianza.
Muchas gracias. La Presidencia y la Mesa Directiva agradecen al Presidente del Consejo de Ministros, señor Pedro Cateriano Bellido, y a las señores y señores ministros de Estado por su presencia y participación en esta sesión. Los invita a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo consideren conveniente. Suspendemos por breve la sesión. De esta manera ha culminado la presentación del gabinete ministerial que preside Pedro Cateriano. La presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, ha invitado al gabinete en pleno a retirarse para luego emitir, para que la representación nacional emita su voto a favor o en contra de la cuestión de confianza. Es una transmisión en vivo y en directo del canal del Congreso. Son las 11 de la noche con 32 minutos. Recordarles que esta sesión del Pleno se inició al promediar las 10 de la mañana. Se suspendió brevemente y se reinició a partir de las 3 de la tarde y desde entonces no se ha detenido esta sesión, la cual hemos llevado a ustedes ininterrumpidamente a través de la señal del canal del Congreso. En su alocución final, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, ha resaltado algunos puntos del discurso que dio en horas de la mañana, recordando que la convicción de este gobierno es respetar la ley, respetar la Constitución y además que se trata de tener una política de diálogo permanente en referencia a los sucesos que ocurren en este momento en el Valle de Tambo, en Arequipa. También respondieron algunas preguntas de la representación nacional la ministra de Relaciones Exteriores, también el ministro de Economía, la ministra de Energía y Minas, el ministro de Ambiente, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el ministro de Transportes, también el de Salud y el ministro del Interior. Señores congresistas, reanudamos la sesión. Tomar asiento, por favor. Tomar asiento, congresistas. Congresista Marta Chávez. Presidenta, por favor, ¿puedes callarte, Lourdes? Señora Presidenta, lo que quiero decir es que lo que ha sucedido el día de hoy es una situación que no debe volverse a repetir. No es posible que los voceros, señora Presidenta, sea sin voto, con voto o lo que sea, pretendan incurrir en una decisión que contradice los pesos específicos de cada grupo político. Señora Presidenta, los acuerdos, de acuerdo a la Constitución y al Código Civil, se cumplen de buena fe y de acuerdo a la común intención de las partes. No es posible que un acuerdo por el cual se reconocen pesos específicos a los partidos, y en el caso concreto a nuestra bancada le tocaban 83 minutos, que son divididos, señora Presidenta, internamente y en base a una lista que se le hace llegar a la mesa directiva, y luego por una decisión de darle a todo el debate solo 5 horas, de los cuales se descuentan las interrupciones, los aumentos de... Cállense la boca, por favor, que ustedes ni siquiera saben lo que significa el reglamento. Último minuto, congresista, culmine. Por favor, no es posible, señora Presidenta, que en base a una engañosa decisión de decir solamente se va a debatir 5 horas, se cargan con las interrupciones y las extensiones, señora Presidenta, de tal modo que se quitan, sobre todo a nuestra bancada. Hemos quedado sin hacer uso 29 minutos y 7 congresistas. Los grupos minúsculos, allá ellos, señora Presidenta, y más aún si ustedes deciden poner
3 o 4 de los grupos minúsculos y de los nuestros solamente uno, al final resulta, señora, una decisión de mala fe. Eso no puede quedar como precedente. El Congreso de la República y los congresistas tenemos derecho a expresarnos. O desde el gobierno tienen algún temor de que se les diga y se les pregunte a los ministros algo que pueda incomodarlos. Señora Presidenta, le ruego que no quede esta situación de hoy, no se vuelva a repetir, no sea un precedente. Señora Presidenta, y pídele a su bancada que lean el reglamento. Gracias. Señores congresistas, la mesa directiva siempre va a respetar el acuerdo de Junta de Portavoces, más aún si es por unanimidad. Se va a votar mediante el sistema digital la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, para cuya aprobación se requiere de mayoría simple. Por favor, marcar asistencia para proceder a votar. Tras cerca de 12 horas de debate, se va a proceder entonces a registrar la asistencia de la representación nacional para votar la cuestión de confianza al gabinete cateriano. Recordar un poco lo que fue el discurso del presidente del Consejo de Ministros esta mañana, que también les recordamos estuvo basado en 3 ejes: crecimiento económico, políticas sociales y también lucha contra la corrupción, narcotráfico e inseguridad ciudadana. Uno de los puntos que quizás causó mayor controversia dentro del debate de hoy fue el pedido del presidente del Consejo de Ministros de solicitar a la representación nacional las facultades legislativas para llevar a cabo algunas acciones dentro de este plan, lo cual generó diversas reacciones en las bancadas del Parlamento. Sin embargo, algunos impases fueron resueltos tras el debate y también tras la propia expresión del presidente del Consejo de Ministros, quien señaló que esos pedidos serán presentados oportunamente al Parlamento con los proyectos sustentatorios correspondientes, por lo cual de ninguna manera se va a pasar por alto lo que dice la Constitución. Sobre el primer punto de su discurso, el crecimiento económico, Cateriano señaló que su gabinete se enfocará en impulsar las inversiones y mejorar la productividad con el objetivo de elevar el ritmo del crecimiento económico y generar más empleo. También ha anunciado que con el objetivo de dar a los peruanos y al próximo gobierno un país en crecimiento, se está profundizando en medidas que permitan ejecutar asociaciones público-privadas por un monto superior a los 20.000 millones de dólares. Sobre algunos proyectos específicos, se han señalado, por ejemplo, al gasoducto surperuano, el aeropuerto internacional de Chinchero, el nodo energético del sur, la irrigación Majes-Iguas 2 y el proyecto de transmisión Machu Picchu, Quencoro, Onocora, Tintaya y subestaciones asociadas. Eso en el sur de nuestro país. En el norte se ha señalado el tramo 2 de la carretera longitudinal de la Sierra, la tercera etapa del proyecto de irrigación de Chavimochic y el suministro de energía para Iquitos, que tendrá 400.000 beneficiarios en esta zona geográfica. Para la parte centro del país se ha anunciado la línea 2 del metro de Lima y la línea de transmisión Mantaro-Marcona-Socabaya. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. También se ha hablado de la ejecución de la red dorsal de fibra óptica, que elevará la velocidad de internet en las capitales de las provincias del país y que permitirá conectar a 180 de ellas, así como iniciar los 21 proyectos regionales de banda ancha. Han registrado su asistencia 122 congresistas. Al voto. Han registrado entonces su asistencia 122 congresistas, quienes en ese momento
vienen efectuando su voto sobre la cuestión de confianza al gabinete que preside Pedro Cateriano. Sobre las políticas sociales, el segundo eje dentro del plan presentado por el presidente del Consejo de Ministros, se han señalado algunos objetivos que ya se han cumplido. Por ejemplo, del año 2011-2014, más de 1.289.000 personas dejaron la pobreza en el Perú y más de medio millón de peruanos dejaron la pobreza extrema. En el sector salud, el Estado se compromete a seguir ampliando la cobertura universal de salud, protegiendo a los ciudadanos con el seguro integral de salud. También se ha señalado que entre los años 2011 y 2014 se ha reducido en 5 puntos porcentuales la desnutrición crónica infantil. También se ha informado que el seguro integral de salud cubre actualmente a 15 millones de peruanos y se espera que para el 2016 poder añadir 1 millón más de afiliados. Se ha priorizado la inversión en 170 hospitales intermedios y centros de salud, con inversión en total de proyectos para este sector de 8.400 millones de nuevos soles. En educación, se ha señalado que en el año 2015 se ha invertido 4.000 millones de soles adicionales a lo que existía y se ha llegado ya al 3.5% del Producto Bruto Interno como inversión en educación. En los últimos 3 años, ha informado el presidente del Consejo de Ministros, se ha invertido en el país cerca de 10.000 millones de nuevos soles en infraestructura educativa y que para el presente año se prevé invertir 3.000 millones de soles en nueva infraestructura. Condori, Tait, Portugal, marcar votación. Congresista Reategui. En nueva infraestructura que satisfaga las necesidades básicas de las escuelas. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Va culminando entonces la votación de los parlamentarios. Han votado a favor 72 congresistas, 10 en contra y 39 abstenciones, más el voto de la presidencia a favor. En total, 73 votos a favor, 10 en contra y 39 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor presidente del Consejo de Ministros. En cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del Reglamento del Congreso de la República, el presente acuerdo será comunicado de inmediato al señor presidente de la República. Se solicita la dispensa de trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse de levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Presidenta, el voto de confianza. De esta manera, con 73 votos a favor, 10 en contra y 39 abstenciones, se le ha dado el voto de confianza al gabinete que preside Pedro Cateriano. Tras 2